la clase del día de hoy. Para el efecto, como siempre, empezamos a grabar y compartimos la presentación. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bien, ya tenemos listo. Vamos a compartir la presentación, perdón. Listo. Aquí nos quedamos en la clase anterior. Bueno, quedamos que las fuentes del derecho, ya el recordatorio muy rápido, las dividíamos en fuentes históricas, fuentes reales y fuentes formales, que las fuentes formales para nosotros era la ley, fundamentalmente por el principio de legalidad y el principio de juridicidad, prácticamente es la ley nuestra fuente única. Aquí no podemos hablar que vamos a hacer una actividad administrativa por costumbre, definitivamente no, ¿verdad? Aquí nos vamos a ir por la ley y que la ley la íbamos a dividir en base a nuestra jerarquía de las normas fundamentada en la pirámide de Kelsen, y que esta jerarquía de las normas nos llevaba a que la fuente primaria era la Constitución. De hecho, ustedes tienen hasta el día viernes para subir la tarea correspondiente con respecto a ese tema. Posteriormente es la ley, los tratados internacionales y los decretos ley. Hasta acá vamos en este momento, ¿verdad? Correcto. Gracias. Luego de ello tenemos los reglamentos. Los reglamentos son la base de la pirámide, es decir, es donde más hay constitución, hay una, la cúspide, pero en la base hay cualquier cantidad de reglamentos. Reglamentos lo vamos a definir nosotros para efectos de clase como toda norma escrita dictada por la autoridad administrativa. Toda norma escrita dictada por la autoridad administrativa. Cuando me refiero a toda norma escrita dictada por la autoridad administrativa, me refiero a cualquier actividad. Sí, Merari. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿sería tan amable de agrandar un poquito más la diapositiva o la pantalla? Porque me cuesta un poco distinguir, disculpe. Vamos a ver cómo hacemos. Si fuera posible, gracias. Uno mismo también le puede hacer zoom, licenciado. Ustedes pueden hacerle zoom, ¿verdad? A mí me complica porque estoy con una misma pantalla, entonces tengo la costumbre de estarlos viendo, ¿verdad? No de estar fuera de la presentación, porque si no, no veo cuando me piden la palabra y todo eso. Entonces, si ustedes pueden darle zoom, sería ideal. Es que tengo entendido que se puede hacer zoom desde el teléfono, pero de la computadora no sé cómo, disculpe. Ok, bueno, perdón. Yo lo acabo de hacer desde la compu, no sabía que se podía y lo pude hacer, solo mi teléfono lo había hecho, fíjate, pero sí, ahorita probé y se pudo. Dinos cómo, Edna, porfa. Fíjate que solo en el cuadrito aquí de la compu lo agrandé, o sea, es como cuando agrandas la pantalla, solo lo arrastras así para afuera. Compañeros, es Alt y la ruedita del mouse dándole para adelante para agrandar la pantalla. Es control, no alt. Control y el scroll de... Exacto. Y el scroll, correcto. Lo pueden hacer con control y el signo más del teclado numérico.
y el signo menos para reducirlo. Bien, gracias, compañeros. Entonces, los reglamentos es toda norma escrita que emiten las autoridades administrativas. Toda norma escrita dictada por la autoridad administrativa. Con esto estoy diciendo que cualquier autoridad administrativa puede crear normas, puede crear reglas del juego, puede crear requisitos y formas de actuación, pero debe llenar obviamente una serie de requisitos. Estas normas deben de cumplir con algunas cuestiones que vamos a ver ahorita. Pero en resumen, reglamento lo vamos a definir como cualquier norma, ¿sí?, que sea dictada por la autoridad administrativa. Léase autoridad administrativa, presidente de la República, un ministro, un director general, un director normal, un jefe de unidad, una junta directiva, un consejo superior universitario, un consejo municipal. Cualquier entidad puede crear reglamentos de distinta categoría, pero puede crear reglamentos. ¿Ok? ¿Tenemos claro qué es un reglamento? La base, es decir, lo que más hay, cualquier norma que regula. De hecho, como el principio de legalidad nos establece que debe de existir una norma, debe existir una norma previa. Permítanme un segundito. Perdone, compañeros, asunto que hay que atender. Bien. Toda norma, todo lo que hace la administración pública está reglamentado de alguna manera. Digamos, voy a quitar mi presentación la ventaja de trabajar en línea, de las pocas que le encuentro, porque no es mi favorito trabajar en línea, pero cualquier entidad del Estado, como ustedes pueden ver acá, yo entro a la página de cualquier ministerio. Por ejemplo, acá estoy en el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí? Entré a Información Pública y luego al inciso 6, que es Manuales de Procedimientos. Todo lo que se hace en la administración pública, miren ustedes, cada una de las direcciones del Ministerio de Finanzas Públicas tiene su propio reglamento, su propia normativa. No sé si me explico, no sé si lo ven acá. ¿Sí? Todas las actividades que se desarrollan dentro de estas entidades están reglamentadas. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver manuales de normas, procesos y procedimientos, manuales de organización y funciones. Ya eso les voy a explicar más adelante cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Pero todo, si ustedes ven, ese tengo que cambiar de pestaña, perdón. Si ustedes ven en la siguiente pestaña que me abrió, que es esa que comparto ahí, me da manuales de normas, procesos y procedimientos y manuales de organización y funciones. ¿Me explico? Todo está normado. Todo, absolutamente todo. La gran diferencia es que las leyes ordinarias nos dan el marco general y los reglamentos nos dan las actividades específicas y las funciones específicas y las actividades específicas que se tienen que llevar a cabo. No sé si me explico. Es, en definitiva, actividad. Toda la actividad está reglamentada. ¿Ok? ¿Dudas? No leak. Ok.
Luego de eso, tenemos entonces que, si ya entendemos qué es un reglamento, tenemos que entonces pasar a lo siguiente. Cambiamos nuevamente la presentación. ¿Por qué existen los reglamentos? ¿Por qué deben existir los reglamentos? Vamos a las razones prácticas para la proliferación de reglamentos. ¿Por qué existe tanto reglamento? Pero ¿por qué debe de existir? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que definitivamente las autoridades administrativas van a tener más capacidad técnica para desarrollar en detalle cuando una ley lo requiera. La autoridad administrativa va a desarrollar de mejor manera, va a tener capacidad directa para desarrollar las actividades de una institución, de su propia institución. Por ejemplo, la ley de simplificación de trámites establece que debe de procurarse la rapidez, el no formalismo y por ejemplo, el uso de la plataforma virtual para la prestación de los servicios del Estado. Ok, pero no es lo mismo que una ley lo establezca y la misma ley establece que deben de reglamentarse todas las actividades en un plazo, creo que es de 90 días, y le traslada la responsabilidad a los ministerios o a las dependencias de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el Congreso de la República no tendría la capacidad técnica de regular al mismo tiempo algo para el Registro General de la Propiedad, ¿sí?, para la Universidad de San Carlos, ¿ok?, para la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, para la Dirección General del Deporte, porque las actividades son totalmente distintas. Entonces, quienes van a tener la capacidad técnica de desarrollarlo y de hacer las actividades como corresponde, van a ser necesariamente los técnicos, los que están en la institución, van a entender mejor cómo aplicar esa ley específica. ¿Ok? Desde el Congreso de la República no podrían hacerlo porque no tienen ellos la capacidad técnica de conocer las actividades de todas las instituciones del Estado. Entonces, cada institución del Estado va a reglamentar lo propio. ¿Me explico? No es lo mismo, una compra en el extranjero que haga el Ministerio de Gobernación, que va a hacer una cada cualquier cantidad de años, a que lo haga el INGUAT, que compra pauta publicitaria en muchos países todos los meses, pues todo el tiempo está pagando publicidad para el Estado. ¿Me explico? O el Ministerio de Relaciones Exteriores, que solo ellos sabrán cómo manejan los consulados y las embajadas en el tema financiero. ¿Me van a entender? Por eso es que la capacidad técnica la va a tener cada unidad para reglamentar lo que le corresponda. Y eso es una ventaja de los reglamentos, que ahí mismo lo van a poder trabajar los técnicos, los expertos en la materia. ¿Dudas? Bien, sigamos. Mejor conocimiento directo de los problemas. Obviamente, reglamentar es más fácil para la autoridad administrativa que, imagínense ustedes tener que llevar al Congreso de la República la reglamentación de algo. Ya no sería quien directamente está afectado o quien directamente realiza la actividad o quien directamente atiende al usuario quien va a realizar los cambios. Y eso obviamente le da al órgano administrativo más posibilidad de arreglar los problemas y de buscarle solución por medio de los reglamentos.
este servicio no se está prestando bien, esto no está funcionando, cambiémoslo, ¿verdad? Mejor conocimiento directo de los problemas. Un problema en la universidad, en la facultad, hace un año y meses. ¿Qué hacemos? Los profesores dieron clases en línea y los estudiantes, como los profesores no han podido venir a la universidad porque está cerrada, en aquel momento no podemos entrar a firmar cuadros, ¿cómo hacemos para que los estudiantes puedan inscribirse a escuela de vacaciones si las notas no están firmadas y por lo tanto no son válidas? No sé si me explico. Como no estaban firmadas, no eran válidas. Como en la misma facultad tenía conocimiento del problema, la facultad reglamentó más fácil cómo solucionar ese problema y bueno, nos dieron una dispensa para firmar y buscaron formas electrónicas de que nosotros podamos validar nuestras notas. ¿Me explico? Pero es el conocimiento directo del problema lo que nos da la posibilidad de reglamentar y mejorar muchos servicios y muchas actividades del Estado. ¿Dudas hasta acá? Misael. Buenas noches a todos y buenas noches, licenciado. Hasta donde yo entiendo, entonces, prácticamente esto sería como una evolución dependiendo de la situación que se vaya presentando para poderle dar solución a los problemas. Exactamente, va de la mano con el último ítem que le voy a mencionar en un ratito, pero sí, correcto, eso es a lo que se refiere, hay mejor conocimiento de las situaciones y de las circunstancias. Benjamín, creo que había pedido la palabra. Bien, continuamos entonces. Mayor rapidez en su formulación, esto es algo muy importante. Imagínense ustedes que el Congreso de la República, de por sí se tardan, en un año hacen, no sé, 15 decretos, 15 leyes. Imagínense ustedes tener que trasladarle al Congreso de la República todas nuestras necesidades y que el Congreso tuviera que hacerlo todo. Sería tardadísimo formular y seguramente para cuando haya sido resuelto o para cuando venga la resolución, la respuesta, el problema ya no es el mismo, ya cambió, ya se extinguió, puede haber pasado cualquier cosa. Sería imposible formular al Congreso de la República todas nuestras necesidades reglamentarias. Por eso es que es mucho más fácil pues elaborar el proyecto y trasladárselo a la autoridad administrativa para que la autoridad administrativa lo autorice. ¿Me explico? Es mucho más fácil y más rápido formular y aprobar un reglamento que una ley, por todo lo que les estoy diciendo, desde quién es que lo autoriza. José Alberto. Es decir, quitar toda la burocracia que se pueda dar en todo ese proceso para poder agilizar y acortar distancias, por decirle algo, ¿verdad? Esta ya no es extravío, sino que es técnicamente viabilizar los procesos administrativos. Exactamente, y es parte, o sea, todos estos se los estoy mencionando uno por uno, pero todos van de la mano, ¿verdad? O sea, es lo que les digo, ¿para qué lo vamos a mandar al Congreso si nosotros tenemos mejor capacidad de resolverlo? Es más rápido, tenemos mejor conocimiento de los problemas, ¿me explico? O sea, todos van de la mano uno con el otro. Otro muy importante es la prevalencia de los intereses administrativos sobre los intereses políticos. Vamos a ver, el Congreso de la República es un ente político por excelencia. Acá que nos vengan a decir que el Congreso no tiene que negociar, que si esa es la función del Congreso. El Congreso se llama Parlamento. ¿Qué significa? El lugar donde se habla, Parlamento. Entonces, no le podemos trasladar los problemas administrativos a un ente eminentemente político. ¿Me explico? Porque sus resoluciones van a ser políticas, no van a ser administrativas, no van a ser en pro del tema administrativo, sino van a ser en pro del tema político. Y es perfectamente válido. Por eso es que dejemos a los administrativos hacer, a los administrativistas hacer su trabajo y a los políticos hacer su trabajo. Tratemos de separar una cosa de la otra. Y por eso es que nos surgen situaciones como, por ejemplo, una ley de contrataciones del Estado, una reforma que se les ocurre ahora a los diputados a propuesta de los señores alcaldes, en donde suben el monto de la compra directa de la compra de baja cuantía
de 25,000 a 100,000 quetzales. Y la compra directa estaba de 25 a 90 y la querían subir de 100 un centavo a 200,000. Eso, el presidente de la República lo vetó, a pesar de que políticamente le correspondía, o sea, políticamente era mejor para él sancionarlo. Lo vetó porque sus técnicos, la del Ministerio de Finanzas, me imagino, y sus técnicos le dijeron, señor presidente, si aplicamos esa norma, esto se nos vuelve un descontrol, porque administrativamente va a ser imposible liquidar compras directas, ¿sí?, de baja cuantía hasta 100,000 quetzales. Hasta 25,000 quetzales es muy difícil hacerlo porque los procedimientos son complicados. Hasta 100,000 sería, o sea, va a ser un relajo y un desastre en la administración central. ¿Ok? Porque las disponibilidades para esos pagos menores, que hoy en la mayoría de instituciones del Estado no van a pasar de 25,000 quetzales, por lo que les digo, imagínense teniendo el techo de 100,000, entonces tengo que dar a cada departamento, a cada dependencia, por lo menos 100,000 quetzales de disponibilidad. El ministro de Finanzas ha haber dicho, ¿de dónde voy a sacar yo esa cantidad de dinero? Es matemáticamente imposible. Solo a los alcaldes, 340 municipios, tendría que darle 100,000 a cada uno. O sea, mantener un efectivo circulante diario en las municipalidades de 3,400,000 quetzales. O sea, me explico. Desde el punto de vista de la administración pública, es imposible. Entonces, hay que hacer prevalecer los intereses administrativos sobre los intereses políticos. No podemos legislar políticamente actividades administrativas que mejor las resuelvan en el órgano administrativo. ¿Me explico? Correcto. ¿Alguna duda? Seguimos. Y la siguiente es la facilidad de modificación y permanente actualización. Los reglamentos los puedo modificar en cualquier momento. La autoridad que lo autorizó puede modificarlo en cualquier momento. No necesito tanta actividad, tanta burocracia, como decía el compañero, para poder modificar y actualizar los reglamentos. Un reglamento lo actualizo y lo arreglo en el momento que se necesite, en función de las circunstancias que se necesiten. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque imagínense lo que les digo, si tuviéramos que hacerlo todo al Congreso, o incluso solo en el Ejecutivo, si tuviéramos que hacerlo todo con el presidente de la República, no haría tiempo nunca de nada. Si haciéndolo en las entidades administrativas hay veces que tardan, imagínense ustedes llevándolo a instancias superiores. Estas son las razones por las que es más fácil reglamentar todo que querer llevarle al Congreso de la República todo. ¿Dudas? Ahora bien, obviamente, como todo tiene sus ventajas, también tiene sus límites, porque no podemos dar poder absoluto en la administración pública. Eso ya lo hablamos en su momento. ¿Cómo no podemos dar el poder absoluto? Primero, respetando el principio de legalidad. Ok, yo puedo reglamentar, pero siempre y cuando mi actuación esté apegada a una ley que me lo permita y la actividad que yo esté reglamentando esté apegada a una ley preexistente. No me puedo inventar procedimientos si no hay una ley que lo establezca. No sé si me explico. Principio de legalidad, todo debe estar fundamentado en ley. Entonces el reglamento también tiene que tener una ley que lo ampare. O sea, no puedo reglamentar cosas que no existen en una ley. ¿Me explico? Bien, el segundo es el principio de reserva de ley. Hay cosas que no se pueden reglamentar. Hay cosas que solo las puedo aprobar por una ley ordinaria del Congreso de la República, porque si no, entonces todo lo haría por reglamento y el Congreso perdería su función y su autoridad. De esa cuenta,
Por ejemplo, instituciones de derecho tan importantes como los impuestos, ¿sí?, solo pueden ser creados por el Congreso de la República. Eso se llama reserva de ley. Debe de existir por fuerza una ley, o sea, de la modificación o la circunstancia, en este caso la creación de algo, puede ser solo en ley. Por ejemplo, la creación de un municipio. Para crear un municipio solo lo puede hacer el Congreso de la República. Porque si no, imagínense, ¿verdad? Cualquier gobernador, cualquier alcalde se separa y hace sus propios municipios. No, hay cosas que deben de ser reservadas solo para el Congreso de la República en ley ordinaria. A eso se le llama principio de reserva de ley. ¿Dudas? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas noches. Mire, yo tengo una duda, pero usted habla del principio de reserva de ley y no bastaría solo con el principio de la legalidad, porque el principio de la legalidad dice que debe estar fundamentada en una ley preexistente. Y acá, en lo que es el principio de reserva de ley, dice que hay cosas que no se pueden reglamentar. Debe existir por la fuerza una ley, ¿verdad? Entonces, no... ¿Cuál es la diferencia? Porque yo miro que no se puede reglamentar si no hay una ley, ¿verdad? Preexistente, no hay una ley, pues. Y en la de reserva está casi lo mismo. Recuerde que todos van de la mano, ¿ok? Todos van de la mano, por eso es que tiene a confundirse. No, el principio de legalidad es que mi actuación, lo que yo hago, ¿sí?, y lo que yo reglamento, debe de existir una ley anterior que me autorice a hacerlo, que me autorice esa actividad y que me autorice a mí reglamentarlo. ¿Ok? Ahora, hay circunstancias que son nuevas, que no existen o que deben de desarrollarse. Por ejemplo, la expropiación está en ley. La ley establece que el Estado puede expropiar. ¿Sí? Entonces, bajo el principio de legalidad es válido. Pero, bajo el principio de reserva de ley, esa expropiación solo se puede hacer por medio de un decreto del Congreso de la República. ¿Sí? Ese es el segundo candado. Entonces, si hay una ley que autoriza, sí existe la expropiación, pero solo la puede hacer el Congreso de la República en una norma ordinaria. ¿Me explico? Sí, licenciado, esa era mi duda. Ok, perfecto. Se entrelazan, ¿verdad? No va uno separado del otro, se entrelazan. Lo mismo va con el siguiente que voy a mencionar. ¿Alguna otra duda con esto? Bueno. No, Lick. Gracias. El tercero es el de preferencia de ley, principio de preferencia de ley. El principio de preferencia de ley se refiere a que una ley ordinaria solo puede ser modificada o derogada por otra ley ordinaria. Un reglamento no puede derogar, no puede revocar, no puede derogar, no puede modificar una ley ordinaria. Si está establecido en una ley ordinaria, no lo puedo yo cambiar en un reglamento, sino que tiene que ser otra ley ordinaria para poderlo modificar. ¿Ok? Luego tenemos que ningún reglamento dictado por órgano subordinado puede contrariar preceptos del dictado por un órgano superior. Este va de la mano con la jerarquía administrativa que vamos a estudiar un poquito más adelante. Esto se refiere a que ningún reglamento que haya hecho, por ejemplo, un jefe de departamento puede contrariar a un reglamento emitido por un director que es superior jerárquico a él. ¿Me explico? El reglamento de tránsito, por ejemplo, o el reglamento del Departamento de Tránsito, perdón, de la Policía Nacional Civil, no puede ser superior o no puede tener normas que contradigan a un reglamento emitido
por la Dirección General de la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Porque la Dirección General es superior jerárquicamente al Departamento de Tránsito. ¿Ok? Licenciado, una pregunta, y si llegara a pasar que contradice, en este ejemplo que usted dice, el reglamento del Departamento de Tránsito contradice el Departamento de la Policía, entonces sería una inconstitucionalidad de leyes ahí? No, aquí no es inconstitucionalidad porque son reglamentos. Acá, bueno, primero sí cabe el amparo, ¿verdad? El amparo sí cabe, pero acá simple y sencillamente, al existir jerarquía, es nulo ipso iure el reglamento de inferior categoría. ¿Ok? ¿Cómo lo haría valer? Por un amparo, posiblemente, ¿verdad? Pero es nulo ipso iure. O sea, de pleno derecho, ¿verdad? Ok, y el siguiente y el último es que no puede el contenido del reglamento sobrepasar la competencia del órgano. Esto es muy importante. Ya más adelante vamos a estudiar estos dos elementos porque la jerarquía y la competencia son fundamentales en el derecho administrativo. La competencia, si ustedes ven un organigrama del, bueno, eso como les digo se los voy a explicar un poquito más adelante, ¿verdad? Pero básicamente, si ustedes ven un organigrama del ministerio, de cualquier ministerio, tiene una razón de ser, no creen ustedes que solo es porque nos gusta, oye, perdón. No creen ustedes que es porque a la administración pública nos gusta hacer dibujitos, es que hacemos esto. No, ahí tienen ustedes el organigrama, ¿verdad? En la pantalla. Un organigrama, en este caso el Ministerio de Finanzas Públicas. El organigrama representa jerarquías y representa competencias. ¿Sí? Hasta dónde puede actuar, no me interesa que lo lean, digamos así, sino que simple y sencillamente es el ejemplo. Hasta dónde pueden ustedes hacer y no pueden hacer. Entonces el cuadrito demarca cuál es mi competencia y luego el manual va a decir cuáles son mis actividades permitidas dentro de esa competencia. ¿Ok? Si yo me salgo de mi competencia, lo que yo reglamente fuera de mi competencia, y me meto a la competencia de otro, que sea este o este, eso automáticamente también es nulo. ¿Me explico? Yo no puedo reglamentar algo que está fuera de mi competencia. Yo no puedo pedirle al viceministerio, al viceministro de Administración Financiera, no puedo pedirle que me reglamente algo que tiene que ver con transparencia fiscal y adquisiciones del Estado. Lo tiene que reglamentar este otro. ¿Me explico? Si me salgo de mi competencia, es nulo de pleno derecho. No me puedo saltar hacia arriba porque estoy saltando jerarquías, ni me puedo saltar hacia los lados porque estoy saltando mi competencia. Hacia abajo puedo regular, porque como estos están bajo mi cargo, entonces a ellos sí los puedo reglamentar, pero no puedo reglamentar hacia arriba. ¿Me explico? Perdone, al hacer caso contrario, ¿se recibe alguna sanción, amonestación? Claro, recuerden si ustedes, y eso lo leímos al inicio del curso, que el funcionario público es responsable administrativa, civil y penalmente, ¿verdad? O sea que puede ser sancionado en lo administrativo, en lo civil o en lo penal cuando viola cualquiera de estos preceptos. ¿Sí? ¿Dudas? Gracias, Lic. Muy amable. Benjamín me pide un ejemplo de reserva de ley. Bueno, de reserva de ley el ejemplo más simple es el de los impuestos. Ninguna municipalidad, ninguna dependencia puede crear impuestos.
impuestos solo los puede crear el organismo legislativo. Eso es la reserva de ley. Kimberly. Perdón, se me apachó solo. Perfecto. Sí, la reserva de ley es que las actividades las tiene definidas el Congreso de la República y nadie más las puede hacer. Santos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Domingo. En el caso particular de Panajachel y Antigua Guatemala, que ellos tienen un impuesto de ingreso a la ciudad. Eso no es un impuesto, es una tasa municipal, un arbitrio municipal. Las tasas o arbitrios pueden ser creadas, pero las municipalidades tienen esa potestad de crearlas siempre y cuando sea por una contraprestación. O sea, cuando usted paga impuestos, ¿cuál es su contraprestación específica? Es una contraprestación general. No sé si me explico, es para la generalidad, para todo el país. En el caso del boleto ornato, para todo el municipio. Pero luego, las tasas o arbitrios son una contraprestación. O sea, yo pago por un servicio que me van a dar. En teoría, es el famoso derecho a tener parqueo, ¿verdad? Y el cuidado de las calles y no sé qué tanta historia. En el caso de Antigua y en el de Pana no he leído el reglamento, pero debe de llevar una contraprestación específica. Eso ya lo van a estudiar ustedes en tributario, pero más o menos para que tengan una idea. ¿Ok? Gracias, Lick. Bueno, el caso de... Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, una pregunta. ¿Por qué el IX está exonerado de todo lo que es impuestos y arbitrios? ¿Por qué? Porque es una entidad del Estado. Todas las entidades o sea que todas las entidades del Estado no pagan impuestos. No pagan. Solo la persona jurídica. Claro. O individual. Es que el Estado no, mira, pues el Estado no paga impuestos por una situación bien simple. En derecho civil, que se me hace ustedes sexto. Ahorita van a estudiarlo, están estudiando el negocio jurídico, ¿verdad? Sí. Ahí van a estudiar la confusión. La confusión se da cuando yo me debo a mí mismo. Por alguna circunstancia, en la misma persona recae el deudor y el acreedor. Yo ya le estoy dando civil, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el Estado, digamos. El Estado, ¿a quién le pagamos nosotros los impuestos? Al Estado. ¿Quién administra los impuestos? El Estado. El Estado. Entonces, si las entidades públicas son parte del Estado, no le deben pagar impuestos al mismo Estado, porque hay confusión, ¿verdad? O sea, yo mismo le estoy pagando a mí mismo, sería como el ejemplo. Ah, bueno, gracias, muy amable, licenciado. Bueno, la preferencia de ley, para que me preguntaran en el chat, se refiere a que una ley solo puede ser modificada por otra ley. No puedo por un reglamento quererme aprovechar y crear un reglamento para modificar una ley ordinaria. ¿Ok? Y no sé quién me había pedido la palabra. ¿Faltaba alguien? ¿No? Bueno. Continuamos. Clasificación de los reglamentos. Los reglamentos se clasifican primero por sus efectos. Por sus efectos pueden ser reglamentos jurídicos o reglamentos administrativos. Los reglamentos jurídicos son los que nos dan las normas de cómo debe de actuarse, o las normas generales, digamos, las reglas del juego. ¿Ok? Y los reglamentos administrativos son los que nos dicen cómo se van a desarrollar las actividades, cómo van a hacerse las distintas actividades. No sé si me explico. El reglamento jurídico establece una sanción. El reglamento administrativo establece todo el procedimiento para aplicar esa sanción. ¿Dudas?
Ok. Luego tenemos los de conformidad por su contenido, tenemos los reglamentos de aplicación, los reglamentos autónomos, los reglamentos de necesidad y los reglamentos delegados. Los primeros son aquellos que desarrollan o nos indican cómo debe aplicarse una norma ordinaria. ¿Sí? Esos son los que nos indican cómo debe aplicarse una norma ordinaria. Ejemplo, la ley de la Contraloría General de Cuentas tiene su reglamento. La ley nos dice que la Contraloría sancionará, podrá sancionar, y el reglamento nos dice cómo se desarrollará la actividad, los informes y todo para llegar a la sanción. La ley de contrataciones del Estado establece cómo debe conformarse una junta de licitación. Estará conformada por 3 miembros nombrados por la autoridad superior. El reglamento nos dice cómo debe ser el procedimiento para aplicar lo que establece esta norma en específico. No sé si me explico. Los de aplicación son los reglamentos que nacen exclusivamente para aplicar una ley orgánica o una ley principal, por decirlo de alguna manera. ¿Dudas? No, Vic. Gracias. Luego tenemos los reglamentos autónomos. Estos son los reglamentos que surgen por actividades específicas, pero que no son para desarrollar una ley en específico. O sea, por supuesto que están respaldados en ley, pero no es para desarrollar lo que dice una ley que se creó normativo. Por ejemplo, el reglamento, un reglamento de funciones de una dependencia. Ese no está hecho porque una ley obligue a hacerlo, sino que está hecho por la necesidad de las actividades diarias que realiza esa entidad. ¿Me explico? Los de aplicación son para aplicar, para hacer cumplir una norma principal. Los autónomos no tienen una norma principal, sí están fundamentados en ley, pero no tienen una norma principal que hacer cumplir. ¿Ok? Luego tenemos los reglamentos de necesidad, que se refieren, los reglamentos de necesidad se refieren a aquellos reglamentos que surgen por una situación específica y para atacar una circunstancia en específico. Un estado de necesidad, un estado de emergencia. Ejemplo, el reglamento emitido por el Ministerio de Salud por motivo de la pandemia. Recuerden ustedes que hoy por hoy ya no estamos en un estado de excepción y por lo tanto ya no estamos en aquellas reglas iniciales de no poder salir de la casa, de no poder transitar entre departamentos. Todo eso estaba en un decreto presidencial que luego fue refrendado por el Congreso de la República. Sin embargo, ahorita estamos bajo un reglamento del Ministerio de Salud que nos indica, por ejemplo, que debemos usar mascarilla y que si no usamos mascarilla seremos sancionados administrativamente. ¿Me explico? Es un reglamento administrativo, es un reglamento de necesidad. ¿Por qué? Porque surgió a partir de un problema en específico y para regular una circunstancia en específico. Cuando se dio el huracán Stan, surgieron muchas normas presupuestarias de emergencia aplicables para resolver la problemática surgida del huracán Stan. Me explico: la compra de medicamentos, la compra de alimentos, la reconstrucción del país, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son reglamentos de necesidad.
Luego tenemos los reglamentos delegados. Los reglamentos delegados en Guatemala no existen, por favor. No dejemos claro esto y que apunten. En Guatemala los reglamentos delegados no existen. Estos reglamentos se dieron en su momento, sí, en tiempo de los gobiernos liberales y todo eso, pero ya no existen porque era una circunstancia en donde el Congreso de la República delegaba en el organismo ejecutivo la reglamentación y la legislación de algunas actividades en específico. En este caso no existe. Legislar como tal es responsabilidad del Congreso y si está legislado entonces podrá ser posteriormente reglamentado. ¿Dudas con respecto a esta segunda clasificación? Bueno. Licenciado, una pregunta. Entonces, en estos últimos reglamentos, sé que el Poder Ejecutivo tenía la función de legislativa, ¿no? Exactamente. Pero se la tenía que dar primero el Congreso, o... Exacto, se tenía que dar el Congreso de la República primero. El último caso que fue muy, digamos, el último presidente en Latinoamérica que yo recuerdo que tuvo esas potestades fue Hugo Chávez, ¿verdad? Que la Asamblea Nacional de Venezuela le delegó en él legislar y reglamentar algunas cuestiones. Propio gobiernos totalitarios más que gobiernos democráticos, ¿verdad? Los reglamentos autónomos, me pregunta Alba, los reglamentos autónomos son los que no dependen o no están creados para desarrollar una ley principal, sino que están desarrollados para servicios específicos que obviamente existen por mandato de ley, pero que no los estamos haciendo para desarrollar una ley específica. Estos nacen más del servicio, digámoslo así, que de la ley. ¿Sí, Juan José? Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿el Código de Ética Profesional es en qué clasificación se encuentra? Perdone. Bueno, el Código de Ética Profesional es una ley ordinaria. ¿Ok? Muchas gracias. El Código de Ética Profesional no entraría, digamos, entre los las normas reglamentarias, algunos, ¿verdad? Ahora el código en general, pero existe también códigos específicos. El Colegio de Abogados tiene su propio código de ética, pero ahí digamos que es un poco mixta la cuestión, porque los colegios profesionales no son entidades estatales, ¿ok? Tienen algunas actividades por ser digamos, manejar fondos del Estado y todo eso, pero no son órganos estatales. ¿Okay? Me preguntan por los reglamentos autónomos, no, delegados, los delegados. Los delegados, repito, no existen en Guatemala. Es cuando el legislativo le trasladaba al ejecutivo la posibilidad de crear normas, la posibilidad de legislar. Y entonces el ejecutivo hacía, por delegación del legislativo, hacía la función de crear normas específicas. Licenciado, una pregunta. Mire, en lo que es el código de ética fue que por el Colegio de Abogados. Entonces, no podría ser una ley ordinaria porque no fue creada por el Congreso. ¿Caería en un reglamento tampoco? ¿En qué caería? Bueno, se lo repito. El Código de Ética existió en su momento como ley ordinaria. Posteriormente cambió cuando nace la Constitución actual. ¿Ok? En la Constitución actual se establece la creación de los colegios profesionales. Los colegios profesionales son, lo que le estaba explicando hace un momento, son de carácter mixto. Porque los colegios profesionales, si bien están creados por la Constitución, o la Constitución habla de la creación de estos, son asociaciones gremiales que, eso ya lo vamos a ver en la personalidad jurídica del Estado, un poquito más adelante, pero que no son propiamente de derecho público, o sea, no son entidades estatales. Los colegios profesionales no son entidades estatales, son semi-privados con algunas funciones públicas, me explico.
Entonces los colegios profesionales, por ejemplo, no les aplica la ley de contrataciones del Estado como tal, no les aplican ciertas normas porque no son entes estatales, son entes mixtos, son entes con una figura especial. ¿Me explico? Similar a los sindicatos, por ejemplo. Ok, licenciado, gracias. Ahora sí. Los sindicatos, por eso les digo, eso lo vamos a estudiar en la siguiente unidad, que es la personalidad jurídica del Estado. Los sindicatos tienen reglas especiales que deben de cumplir, pero no son entidades públicas, porque, por ejemplo, el sindicato de una empresa privada, el sindicato de Coca-Cola, ese no tiene que cumplir las normas de derecho público, porque no es una entidad pública. Pero el sindicato de la Universidad de San Carlos, ese sí, porque es parte de una institución del Estado. ¿Me explico? Por eso les digo, eso se los voy a explicar un poquito más adelante en otra unidad, cuando entendamos la personalidad jurídica del Estado y cuáles sí son y cuáles no son. ¿Ok? Y luego tenemos por sus efectos, es decir, a quienes afectan. Por sus efectos pueden existir los reglamentos internos y las ordenanzas. Los reglamentos internos son las circulares, que son todas aquellas órdenes menores que da la entidad, que puede ser desde a partir de la presente fecha, queda terminantemente prohibido que en los comedores de la institución estén 2 o más personas por el tema de la pandemia. Una circular puede ser en cumplimiento del pacto colectivo. El día lunes se celebrará el asueto correspondiente al feriado de la ciudad de Guatemala. Me explico. Son órdenes muy simples, las circulares, que se dan con un oficio circular firmado por la autoridad correspondiente. Las instrucciones de servicios, que son los que nos dan reglas de cómo prestar un servicio, de cómo realizar una actividad, y los reglamentos de organización, que son los que nos hablan del organigrama y toda la formación de una entidad. Esos son los reglamentos internos. Y los reglamentos y las actividades externas son las ordenanzas. Esas son las reglas que nacen del órgano administrativo hacia los particulares. Por ejemplo, una ordenanza sería cuando la municipalidad de San Miguel Petapa determina que queda terminantemente o determina la prohibición de utilizar materiales de único uso, ¿verdad? Desechables de único uso en el municipio. Eso afecta a toda la población. Eso se llama, desde la doctrina, se llama ordenanza. También cuando la municipalidad de Misco prohíbe que en zonas residenciales las tiendas vendan bebidas alcohólicas. Esas son ordenanzas, nacen de la autoridad administrativa, son reglamentos, pero son dirigidos hacia afuera, hacia los administrados. Kevin. Buenas noches, licenciado. Mire, con una consulta, ahorita que tocó usted el tema del municipio de San Miguel Petapa, por ejemplo, en el caso de que creo que hace un par de meses, creo que fue, de que emitieron de que un acuerdo en el cual supuestamente una parte de lo que de Villanueva, que creo que estaba contemplado, donde era Metrocentro y ese tipo de cuestiones, al final iba a pasar a formar parte de San Miguel Petapa. Entonces, ese tipo de situaciones que hizo en ese caso la municipalidad, como ¿en dónde lo podría encuadrar usted en este tipo? No sé si entra como reglamento o no. No. Ahí me pierdo, perdón. Ok, te lo explico. El caso de San Miguel Petapa y Villanueva es un juicio que tiene, no sé, 30 años, 20 y tantos años. Y una judicatura, o sea, un juez, yo no sé por qué vía, porque no tendría que tener el proceso a la mano, determinó que esa parte que estaba en un diferendo territorial, o sea, que estaba reclamando uno y otro, realmente pertenece a San Miguel Petapa y no pertenece a Villanueva. El tema es que Villanueva ya había construido el mercado grande, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y las colonias aledañas, que al final son propiedad privada, pero que generan UCI, generan impuestos, generan ingresos para la municipalidad, y que una judicatura determinó, ¿sí?, que pertenecen a San Miguel Petapa y no pertenecen a Villanueva. A partir de esa judicatura,
de esa resolución de la judicatura, obviamente San Miguel Petapa empieza a reglamentar cómo cobrar esos impuestos, cómo administrar el mercado, me explico, ese tipo de circunstancias. Pero en este caso específico no fue San Miguel Petapa el que decidió que a partir de ahora eso es mío. No, hay un proceso que lleva, como te digo, lleva cualquier cantidad de años, y en el cual la última resolución que yo recuerdo era que le correspondía ese espacio a San Miguel Petapa. Pero ese tema ya es judicial, son diferendos territoriales, o la ciudad de Guatemala con Santa Catarina Pinula tienen ese diferendo, hay un problema de hasta dónde llega la capital, hasta dónde llega Santa Catarina Pinula, y ustedes dirán, es irrelevante, el tema, lo que les digo, es el cobro del IUS y el cobro del tema de esos impuestos, y en otros lugares más fuerte, como ustedes saben, Santa Catarina, Iztahuacán, Inahualá, en Sololá, Ixiguán y Tajumulco, creo que es en San Marcos, en algunos lados de Huehuetenango, creo que es, algunos municipios que ellos tienen problemas y sí han habido muertos y sí, pero son diferendos territoriales, o sea, no es un tema de reglamentación o de derecho administrativo. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Buenas noches, disculpe, no me quedó muy bien sobre las instrucciones de servicio. Las instrucciones de servicios son las que nos indican cómo desarrollar servicios, cómo desarrollar actividades del Estado. ¿Ok? Por ejemplo, si mal no estoy, quiero ver, lo voy a presentar rapidito. En esta hoja que había dejado acá. En esta hoja que dejé acá, ustedes ven que dice Manual de Normas, Procedimientos y Procesos y Procedimientos. Este sería un manual de servicios, porque nos dice cómo debe trabajar la institución. ¿Me explico? Cómo deben de realizar sus actividades. Y un reglamento de organización serían los de abajo, Manual de Organización y Funciones. Nos dice cómo está organizado, qué funciones, qué jerarquía, qué competencias tiene cada órgano administrativo. Mientras que el de arriba nos dice cómo deben de realizarse las actividades. Entonces, ahí nos queda un poquito más claro. Gracias, licenciado. Muy amable. Bueno, ¿alguien más? Bien, si no tenemos dudas, hasta acá llegamos con el contenido del parcial. Benjamín, creo que me está pidiendo la palabra. Benjamín, ¿no? Bien, si no tenemos más dudas, hasta acá llegamos con el contenido del primer parcial. Antonio. Desactivar. Licenciado, buenas noches. No es nada relacionado al curso, lo lamento, pero es relacionado al parcial. Fíjese que, bueno, yo le dejé un comentario en Classroom, pero no sé si lo ha logrado ver en el área de la tarea. Era para comentarle que, bueno, yo soy un estudiante con discapacidad visual total y la plataforma que usted va a utilizar para el parcial, yo la verdad no tengo experiencia con ella y me preocupa un poquito ese tema. Como usted lo señaló, creo que el lunes va a ser una prueba y a mí sí me encantaría hacer la prueba para ver si es accesible, por ejemplo, para que yo lo utilice, pero quisiera solicitarle, licenciado, que en caso no sea accesible la plataforma, podamos buscar una forma alterna de examinarme en forma de ajuste razonable. Yo se lo voy a agradecer. Mis contactos, mi número de teléfono y mi correo electrónico se lo dejé en un comentario en la tarea que entregué el martes en Classroom y espero su comprensión, licenciado. Ok, perfecto. Gracias, Antonio. De hecho, gracias por decírmelo porque es importante. Miren, pues, con respecto al DAT Quiz, es bien sencillo utilizarlo, ¿verdad? Sin embargo, pues, dadas las circunstancias, me voy a comunicar con usted y vamos a buscar la forma para evaluarlo.
Con respecto a los demás, no, como el lunes no tenemos clases justamente por el asueto del feriado, ¿verdad? Que aquí es el único que se aplica en la ciudad de Guatemala. Voy a subirles al Classroom y les voy a dejar abierto un examen de prueba, ¿ok? Un documento de prueba para que ustedes vean cómo es y se familiaricen con el programa, ¿ok? Para que ustedes lo tengan ahí. Y con el caso de Antonio, pues lo vamos a resolver directamente, ¿ok? Andy. Andy tiene la palabra. Se apachó solo, Lick, disculpe. Bueno, se apachó solo. Licenciado, una pregunta. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para resolver el examen? 1 hora. 1 hora a partir de que abren el examen. Digamos, el examen está programado para las 7. Yo lo dejo de 7 a 8:30, pero a partir de que lo abren tienen 1 hora para contestarlo. No sé si me explico. Cada uno tendrá su propio cronómetro de hasta 1 hora. Eso sí, quienes empiecen ya muy tarde, a las 8:30 se cierra el examen. Lick, perdone, usted nos va a mandar el link a Classroom. En el Classroom, a las 7 en punto, yo les subo el link para que ustedes ingresen ahí, buscan su nombre y empiezan su examen. Y de la misma manera la prueba del lunes, Lick, el ensayo, digamos. Ah, sí, va a ser igual, o sea, con el listado yo voy a subir los exámenes para cada uno, o sea, pero serán preguntas generales, ¿no? O sea, solo para que ustedes sepan cómo se utilizan, ¿no? ¿Ok? Ya, listo. Okay. Gracias, licenciado. Feliz noche. Entonces vamos a subir las diapositivas y las clases de esta semana y los saludo por el Classroom el próximo miércoles. Feliz noche, compañeros y compañeras. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado.